Coincidencias. Inexplicables. Prepárate para cuestionarlo todo. Algunas coincidencias en la historia son tan raras que no tienen ninguna lógica. Desde predicciones increíbles hasta destinos que se cruzan, hoy vas a descubrir los eventos más inexplicables que han pasado. Los hermanos gemelos con vidas idénticas, separados al nacer, unidos por el destino. Imagínate esto. Un día te enteras de que tienes un hermano gemelo que no conocías. Un hermano que ha vivido una vida paralela a la tuya, sin que ninguno de los dos lo supiera. Sería una sorpresa enorme, ¿verdad? Un descubrimiento que cambiaría tu vida para siempre. Ahora, imagínate que no solo tienen la misma cara, sino que también han tenido vidas casi iguales sin saberlo. Vidas llenas de coincidencias asombrosas. Esta es la historia de dos hombres, ambos llamados James, que fueron separados cuando nacieron y adoptados por familias distintas. Sin embargo, sus vidas siguieron caminos increíblemente similares. Lo que hace que su historia sea tan asombrosa son todas las coincidencias que han pasado en sus vidas. Coincidencias que parecen sacadas de una novela. Los dos James, sin saber que el otro existía, se casaron con mujeres que se llamaban Linda. Un nombre común, pero la coincidencia no termina ahí. Años después, los dos se divorciaron y, en un giro del destino aún más extraño, los dos se volvieron a casar con mujeres llamadas Betty. ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra? Los dos James tuvieron hijos. Uno llamó a su hijo James Alan y el otro lo llamó James Alan. La similitud en los nombres es simplemente increíble. Que los nombres se parezcan tanto es increíble, pero espera que hay más. Las coincidencias no se detienen ahí. Los dos James tenían perros a los que llamaban Toy, un nombre peculiar para un perro, pero ambos lo eligieron sin saber del otro. Los dos James trabajaron como policías, uno en Ohio y el otro en Florida. Ambos eligieron la misma carrera, en diferentes estados. Hasta conducían el mismo tipo de coche, un Chevrolet. Un detalle más que une sus vidas de manera sorprendente. La historia de estos gemelos nos hace preguntarnos, ¿es posible que nuestros genes influyan en nuestras decisiones y nos lleven por caminos parecidos en la vida, incluso sin darnos cuenta? ¿O es todo una serie de coincidencias increíbles? Es como si una fuerza invisible hubiera estado uniendo sus destinos en secreto, llevándolos por caminos paralelos sin que ellos lo supieran. Una fuerza que los mantenía conectados a pesar de la distancia. La historia de los gemelos James nos hace dudar de cómo entendemos el mundo y preguntarnos si realmente controlamos nuestro destino o si hay fuerzas misteriosas que juegan con nuestras vidas. ¿Estamos realmente en control o somos parte de un plan mayor? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que estas coincidencias son solo casualidad o hay algo más? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¿Podría ser que el destino tenga un papel más grande en nuestras vidas de lo que imaginamos? La maldición de los Lincoln y los Kennedy, presidentes unidos por un destino trágico. La historia está llena de coincidencias, pero pocas son tan raras como las que hay en las vidas y muertes de dos de los presidentes más famosos de Estados Unidos, Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Separados por 100 años, estos dos líderes tan queridos no solo tuvieron un final trágico, sino que sus vidas están conectadas por una serie de similitudes increíbles que no tienen explicación. Empecemos con lo más obvio. Los dos fueron asesinados de un disparo en la cabeza mientras eran presidentes de los Estados Unidos. Lincoln fue asesinado un Viernes Santo en 1865, mientras que Kennedy fue asesinado un viernes de noviembre de 1963. Pero las coincidencias van mucho más allá de la fecha y la forma en que murieron. Lincoln fue elegido para el Congreso en 1846. Exactamente 100 años antes de que Kennedy fuera elegido en 1946. Lincoln se convirtió en presidente en 1860 y Kennedy en 1960. Hasta sus asesinos parecen estar conectados por un hilo invisible. John Wilkes Booth, el hombre que mató a Lincoln, nació en 1839, mientras que Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, nació en 1939. Y como si fuera una broma pesada del destino, los dos asesinos escaparon después de disparar a los presidentes, Booth en un teatro y Oswald en una tienda de libros. Los dos fueron atrapados poco después y asesinados antes de que pudieran ser juzgados. Las coincidencias se vuelven aún más extrañas si miramos los nombres de la gente que los rodeaba.
Lincoln tenía un secretario privado llamado John Kennedy, mientras que Kennedy tenía una secretaria privada llamada Evelyn Lincoln. Y para que el misterio sea aún mayor, los que ocuparon el puesto de presidente después de ellos se llamaban Johnson. Andrew Johnson se convirtió en presidente después de la muerte de Lincoln, y Lyndon B. Johnson ocupó el cargo tras la muerte de Kennedy. ¿Es posible que estas coincidencias sean solo casualidad? ¿O hay algo más profundo en juego? ¿Podría haber una fuerza invisible que conecta a estos dos hombres a través del tiempo y el espacio? Algunos creen que la maldición de los Lincoln y los Kennedy es una prueba de que la historia se repite, de que hay patrones escondidos en los eventos que no entendemos. Otros piensan que es solo una serie de coincidencias asombrosas. La historia de Lincoln y Kennedy nos recuerda que la realidad puede ser más extraña que la ficción y que el pasado puede influir mucho en el presente. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la maldición de los Lincoln y los Kennedy es real o solo son muchas coincidencias? ¿Podría haber algo más que no entendemos? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Capítulo 3. Tsutomu Yamaguchi. El hombre que engañó a la muerte 2 veces. En la historia, hay relatos de supervivencia que no tienen lógica y nos dejan con la boca abierta. Historias que desafían la comprensión y nos hacen cuestionar la naturaleza de la suerte y el destino. Pero ninguno es tan increíble como el de Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Su historia es una mezcla de tragedia y milagro, un testimonio de la resistencia humana. Imaginen por un momento la destrucción total de una bomba atómica, el calor que quema, la explosión que arrasa con todo, la radiación que mata. Es un escenario de pesadilla que pocos pueden imaginar. Sobrevivir a algo así se considera un milagro, pero Tsutomu Yamaguchi no solo lo vivió una vez, sino 2. Su capacidad para soportar tal horror es casi inimaginable. Era una mañana de verano de 1945 cuando la vida de Tsutomu cambió para siempre. El sol brillaba y la ciudad de Hiroshima estaba llena de actividad cotidiana. Estaba en Hiroshima, por trabajo, cuando la primera bomba atómica usada en una guerra explotó a solo 3 kilómetros de distancia. La ciudad fue envuelta en una ola de destrucción instantánea. La explosión lo lanzó al suelo, le quemó la piel y lo dejó ciego por un rato. El dolor era insoportable y la confusión reinaba en su mente. A pesar de sus heridas, Tsutomu logró llegar a un refugio y pasó la noche en medio del caos y la destrucción. La ciudad que conocía había desaparecido, reemplazada por ruinas y cenizas. Al día siguiente, con el cuerpo dolorido y la mente confusa, se fue a la estación de tren, decidido a volver a su casa en Nagasaki. Cada paso era una lucha, pero su determinación lo mantenía en movimiento. Después de un viaje agotador, llegó a su ciudad el 8 de agosto, con la ropa destrozada y la piel marcada por la explosión. La visión de su hogar le dio un breve respiro de alivio. Su familia se asustó al verlo, pero Tsutomu se sintió aliviado de estar vivo. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas y abrazos. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa horrible. La paz que había encontrado en su hogar sería efímera. 3 días después, el 9 de agosto, mientras les contaba su experiencia a sus compañeros de trabajo en Nagasaki, una luz cegadora llenó el cielo. Era un destello de muerte y destrucción. Estados Unidos había lanzado una segunda bomba atómica, esta vez sobre Nagasaki. La ciudad fue envuelta en una segunda ola de devastación. Tsutomu estaba a solo 3 kilómetros del lugar de la explosión. El horror se repetía y el miedo era palpable. Una vez más, la explosión lo tiró al suelo, pero esta vez salió ileso. Era como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad. Había sobrevivido a 2 bombas atómicas en 3 días, algo casi imposible. Su historia es un testimonio de la increíble resistencia humana. A pesar de las cicatrices físicas y emocionales, Tsutomu Yamaguchi se recuperó y vivió una vida larga y feliz. Desde los antiguos oráculos hasta los videntes modernos, la humanidad siempre ha estado cautivada por la posibilidad de vislumbrar el futuro. La idea de conocer lo que está por venir ha sido una constante en todas las culturas y épocas. La idea de que algunas personas poseen la capacidad de atravesar el velo del tiempo, de prever eventos más allá del ámbito de la comprensión humana, tiene una fascinación perdurable. Esta fascinación se refleja en la literatura, el arte y la historia,
donde los profetas y videntes han dejado su huella. ¿Son estas predicciones simples conjeturas afortunadas? ¿Coincidencias que desafían las probabilidades? ¿O hay algo más profundo en juego? ¿Una conexión con fuerzas que aún no comprendemos completamente? ¿O insinúan una conexión más profunda? Una capa oculta de la realidad donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan. Tal vez, estas predicciones nos ofrecen un vistazo a un orden cósmico más grande, una red de eventos interconectados. En esta exploración de lo asombroso, profundizaremos en 3 relatos históricos donde las predicciones, aparentemente improbables y extrañas, se materializaron con una precisión sorprendente. Estos relatos nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la realidad y el tiempo. Examinaremos el caso de Morgan Robertson, quien previó el hundimiento del Titanic, un evento que sacudió al mundo y dejó una marca indeleble en la historia marítima. La misteriosa premonición de Edgar Allan Poe, de una tragedia de la vida real en el mar, una visión que parecía sacada de una de sus propias historias macabras. Y la predicción de Mark Twain de su propia muerte, entrelazada con el viaje celestial del cometa Halley, un evento astronómico que ocurre solo una vez cada 76 años. Estas historias nos llevan a reflexionar sobre el misterio y la maravilla de las predicciones. El año es 1898. 14 años antes del desafortunado viaje inaugural del Titanic, un autor poco conocido llamado Morgan Robertson escribió una novela titulada Futilidad. Esta obra de ficción se centraba en un opulento transatlántico, el más grande y lujoso de su época, bautizado como el Titán. Considerado insumergible por sus creadores, el Titán se embarca en su viaje inaugural, solo para encontrar un final trágico, chocando con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. El relato ficticio provocó escalofríos en la columna vertebral de sus lectores, pero poco sabía nadie que la realidad pronto reflejaría la ficción de la manera más escalofriante. Los paralelismos entre el Titán ficticio de Robertson y el Titanic de la vida real son sorprendentes, por decirlo menos. La novela de Robertson, escrita 14 años antes del desastre del Titanic, parece haber predicho con una precisión inquietante los eventos que se desarrollarían en 1912. Ambos barcos fueron aclamados como maravillas de la ingeniería, símbolos del ingenio y la ambición humanos. Eran el pináculo de la tecnología naval de su tiempo, representando el sueño de conquistar los mares con seguridad y lujo. Ambos fueron promocionados como insumergibles debido a su diseño y construcción avanzados. La confianza en su invulnerabilidad fue tan alta que se pensó que nada podría hundirlos. Ambos fueron trágicamente deshechos por un fatídico encuentro con un iceberg en una noche de abril en el Atlántico Norte. La colisión resultó ser catastrófica, llevando a la pérdida de muchas vidas. Pero las similitudes no terminan ahí. Las circunstancias que rodearon ambos desastres son igualmente escalofriantes. Ambos barcos transportaban un número comparable de pasajeros y botes salvavidas. Estos últimos resultaron ser terriblemente inadecuados cuando ocurrió el desastre. La falta de suficientes botes salvavidas fue una de las principales causas de la alta mortalidad. Incluso el tamaño y la velocidad de los dos barcos eran inquietantemente similares. Ambos eran considerados gigantes de los mares, capaces de alcanzar velocidades impresionantes para su época. El Titán, descrito como de 244 metros de largo, estaba a solo unos metros de la longitud real del Titanic de 269 metros. Esta similitud en dimensiones añade otra capa de misterio a la predicción de Robertson. ¿Fue la predicción escalofriantemente precisa de Robertson una mera coincidencia, un producto del azar? ¿O había algo más en juego, algo que desafía nuestra comprensión racional? ¿O accedió a un reino más allá de nuestro entendimiento, una visión precognitiva de una tragedia aún por desarrollarse? La pregunta sigue siendo un enigma fascinante que continúa intrigando a historiadores y entusiastas por igual. Edgar Allan Poe, el maestro de lo macabro, es famoso por sus cuentos de terror y suspenso. Pero una historia en particular, publicada en 1838, titulada La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, más tarde ganaría notoriedad por su extraña conexión con una tragedia de la vida real. En el cuento de Poe, un barco llamado Grampus se encuentra con una serie de desastres, dejando a su tripulación varada y enfrentando la inanición. Entre los desesperados supervivientes se encuentra un joven grumete llamado Richard Parker.
En un giro espantoso de los acontecimientos, Parker es elegido por sorteo para ser sacrificado, proporcionando sustento a sus compañeros de barco hambrientos. Sección 5. Una vida reflejada en la ficción. 46 años después de que se publicara la escalofriante historia de Poe, se desarrolló una tragedia de la vida real en alta mar, con una extraña semejanza con el relato ficticio. La historia de Poe, escrita con una maestría que solo él poseía, parecía haber predicho un evento que nadie podría haber imaginado. En 1884, un yate llamado Mignonette se hundió, llevándose consigo las esperanzas y sueños de su tripulación, dejando a sus 4 tripulantes a la deriva en un bote salvavidas. Estos hombres, enfrentados a la inmensidad del océano, se encontraron en una situación desesperada. Al igual que en la historia de Poe, los hombres se enfrentaron al hambre y la desesperación. La falta de alimentos y agua potable los llevó a un estado de desesperación inimaginable. Y en un macabro giro del destino, el grumete a bordo del Mignonette se llamaba Richard Parker. Este nombre, que parecía sacado directamente de las páginas de Poe, añadió una capa adicional de horror a la ya trágica situación. Trágicamente, el Richard Parker de la vida real tuvo el mismo final espantoso que su homólogo ficticio. La desesperación llevó a sus compañeros a tomar una decisión terrible. Fue asesinado y devorado por sus compañeros de barco en un intento desesperado por sobrevivir. Este acto de canibalismo, aunque horrendo, fue visto como una última esperanza de vida. Los paralelismos entre los relatos ficticios y de la vida real son sorprendentes, por decirlo menos. Ambos involucraron naufragios, canibalismo y una lucha desesperada por la supervivencia, y un grumete llamado Richard Parker con un final trágico. La coincidencia es tan precisa que resulta difícil de creer. ¿Acaso Poe, a través de su escritura, se conectó de alguna manera con un evento futuro, un caso de premonición literaria? ¿Podría haber tenido una visión de lo que estaba por venir? ¿O es simplemente un ejemplo escalofriante de la vida que imita al arte, un caso de coincidencia tan improbable que desafía toda explicación? La línea entre la ficción y la realidad se difumina, dejando preguntas sin respuesta. Sección 6. Mark Twain y la llamada del cometa. Mark Twain, el célebre autor y humorista estadounidense, albergaba una fascinación de toda la vida por el cometa Halley. Nacido en 1835, el mismo año en que apareció el cometa, Twain creía que su vida estaba entrelazada con el vagabundo celestial. En 1909, dijo la famosa frase: «Llegué con el cometa Halley en 1835. Volverá el año que viene y espero irme con él». Fiel a su palabra, Twain murió el 21 de abril de 1910, justo un día después del acercamiento más cercano del cometa a la Tierra. Sección 7. Una vida medida en cometas. La predicción de Twain de su propia muerte, coincidiendo con el regreso del cometa Halley, es una historia cautivadora que desdibuja la línea entre la coincidencia y la premonición. ¿Fue simplemente una profecía autocumplida, un hombre dispuesto a partir con el cuerpo celeste que marcó su nacimiento? ¿O Twain, conocido por su ingenio y sabiduría, poseía una extraña conciencia de su propia mortalidad, una premonición de su última llamada a escena? El momento de su muerte, tan estrechamente alineado con la llegada del cometa, es un detalle inquietante que alimenta la especulación y la maravilla. ¿Acaso Twain, a través de su conexión con el cosmos, sintió su inminente partida? ¿O fue simplemente una coincidencia notable, una nota a pie de página cósmica en la vida de un ícono literario? Imaginen vivir con el peso de haberle arrebatado la vida a un niño, un peso tan grande que podría cambiar el curso de tu vida para siempre. Ahora imaginen que ese niño, contra todo pronóstico, sobrevive. Un milagro, ¿verdad? Un milagro que desafía todas las leyes de la lógica y la física. Pero, ¿y si les dijera que esa misma tragedia, ese mismo niño cayendo del cielo, se repitiera un año después? ¿Podrían creerlo? ¿Podrían siquiera imaginarlo? Nuestro protagonista se llama Joseph Figlock, un hombre común y corriente que se vio envuelto en una situación extraordinaria. Un hombre que jamás pensó que su vida cambiaría de una manera tan drástica. Corría el año 1937 cuando, mientras paseaba por una calle de Detroit, escuchó un fuerte golpe y un llanto desgarrador. Un sonido que nunca olvidaría. Al levantar la vista,
presenció una escena que le heló la sangre. Un bebé caía desde una ventana del cuarto piso, directo hacia él. Un momento que parecía durar una eternidad. Joseph, en un acto reflejo, extendió sus brazos y amortiguó la caída del pequeño, salvándole la vida. Un héroe, sin duda. Un acto de valentía y rapidez que pocos podrían igualar. Pero la historia no termina ahí. No, esta historia tiene un giro aún más sorprendente. Un año después, en el mismo lugar, a la misma hora, Joseph se encontró de nuevo con el destino. Un destino que parecía tener un sentido del humor retorcido. El mismo bebé, que ahora gateaba con torpeza, se precipitó desde la misma ventana, cayendo nuevamente sobre el pobre Joseph. Una repetición de los eventos que parecía sacada de una película. Increíblemente, ambos sobrevivieron al segundo encuentro. Una vez más, Joseph había salvado la vida del pequeño, 2 veces héroe en circunstancias casi imposibles. ¿Casualidad? ¿Destino? Juzguen ustedes mismos. ¿Es posible que el universo tenga un plan para cada uno de nosotros? ¿O simplemente somos peones en un juego de azar? La historia de Joseph y el niño que cayó del cielo 2 veces nos deja con más preguntas que respuestas. Pero una cosa es segura. A veces la realidad supera a la ficción. Adentrémonos ahora en las aguas turbulentas del misterio. Las olas se alzan como gigantes, el viento aúlla y el mar parece un monstruo indomable. En estas condiciones la tragedia parece inevitable. Imaginen el terror de un naufragio, el barco hundiéndose, el agua helada colándose por cada grieta, la lucha desesperada por sobrevivir, los gritos de los marineros, el crujido de la madera cediendo y la oscuridad envolviendo todo. Ahora imaginen sobrevivir a eso 3 veces. 3 ocasiones en las que el destino parece haberse ensañado, pero de alguna manera la vida se aferra a un solo hilo. Y no solo eso, imaginen que en cada uno de esos naufragios, el único superviviente se llama Hugh Williams. Un nombre que parece desafiar las probabilidades y la lógica. Nuestra historia comienza en 1664, cuando un barco llamado The Lion naufraga en la costa de Gales. La tormenta era feroz, y las rocas afiladas esperaban como dientes de un monstruo marino. De entre los restos, solo un hombre emerge con vida. Hugh Williams. Exhausto, empapado y temblando, pero vivo. Un milagro en medio de la tragedia. Un caso trágico, pero no fuera de lo común. Lo extraño viene después. La historia podría haber terminado ahí, pero el destino tenía otros planes. En 1785, otro barco, también llamado The Lion, se hunde en el mismo lugar. Las condiciones eran similares, y la tragedia se repitió. ¿Adivinan quién fue el único superviviente? Correcto, otro Hugh Williams. La coincidencia es tan sorprendente que parece sacada de una novela de ficción. La coincidencia ya es escalofriante, pero aún hay más. El mar parece tener una memoria, y el nombre Hugh Williams resuena en sus profundidades. En 1820, un tercer barco naufraga en la misma zona. Esta vez, la embarcación se llamaba Diane, pero el patrón se repetía. Esta vez, la embarcación se llamaba Diane, pero el patrón se repetía. Un único superviviente llamado, lo adivinaron, Hugh Williams. 3 veces, 3 naufragios, y siempre el mismo nombre. 3 naufragios, 3 fechas diferentes, 3 barcos distintos, un solo nombre. ¿Qué significa esto? ¿Es una simple coincidencia o hay algo más profundo y misterioso en juego? ¿Simple casualidad o la maldición de un hombre condenado a vagar por los océanos? La historia de Hugh Williams nos deja con más preguntas que respuestas, y el mar guarda sus secretos celosamente. Nuestra última historia nos lleva a los albores del siglo XX, a las calles de Sarajevo. Un lugar lleno de historia y cultura, pero también de tensiones y conflictos latentes. La tensión se respira en el aire. El mundo está a punto de estallar. Europa es un polvorín, con alianzas y rivalidades que se entrelazan en una red compleja y peligrosa. En medio de este polvorín, un pequeño detalle, una simple matrícula de coche, se convertiría en un presagio escalofriante. Un detalle que, en su momento, pasó desapercibido, pero que con el tiempo revelaría su siniestra importancia. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria
heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, visitaba Sarajevo en un coche Greifenstift. Un evento que parecía ser una simple visita diplomática, pero que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Lo que nadie podía imaginar es que ese viaje terminaría en tragedia, desencadenando la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque y su esposa Sofía fue el catalizador que encendió la mecha de un conflicto global. Pero hay un detalle aún más perturbador. La matrícula del coche del archiduque era A3, 11, 18. Una combinación de números que en retrospectiva parece cargada de un significado oscuro y profético. ¿Les dice algo esa combinación de números? A primera vista puede parecer una simple secuencia alfanumérica, pero al analizarla más detenidamente, se revela algo inquietante. Analicemos, A3 podría interpretarse como armisticio, el fin de la guerra, y 11, 11, 18. ¿Les suena familiar? Es la fecha exacta en que se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Exacto, el 11 de noviembre de 1918, 11/11/18, se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Una coincidencia que parece demasiado precisa para ser simplemente eso, una coincidencia. ¿Fue la matrícula del coche del archiduque una macabra premonición del futuro? Un mensaje oculto que advertía sobre el destino que aguardaba a Europa y al mundo entero. Una señal codificada del destino. La historia está llena de misterios y coincidencias que nos hacen cuestionar la naturaleza del destino y la casualidad. ¿Fue este uno de esos momentos en que el destino dejó una pista visible, pero incomprendida hasta que fue demasiado tarde? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que cambió el mundo para siempre. Millones de vidas se perdieron, y el mapa político de Europa se redibujó. Todo comenzó con un disparo en Sarajevo y un coche con una matrícula que parecía predecir el futuro. Después de la guerra, el mundo tuvo que reconstruirse y aprender de los errores del pasado. Pero la pregunta persiste, ¿fue la matrícula del coche del archiduque una simple coincidencia o una advertencia del destino que no supimos interpretar a tiempo? Hoy, al caminar por las calles de Sarajevo, uno no puede evitar reflexionar sobre los eventos que ocurrieron aquí hace más de un siglo. La historia nos enseña lecciones valiosas y a veces nos deja pistas que solo podemos entender con el paso del tiempo. La matrícula A3, 11, 18 sigue siendo un enigma, un recordatorio de que el destino puede estar escrito en los lugares más inesperados. El legado de Enzo Ferrari. ¿Reencarnación en el mundo del fútbol? Corría el año 1988. Un año marcado por eventos históricos y cambios significativos en el mundo. El mundo del automovilismo lloraba la pérdida de una leyenda. Enzo Ferrari, el genio detrás de la escudería más icónica de la historia, exhalaba su último aliento. Su legado, sin embargo, perduraría por generaciones. Meses después, en un rincón del mundo aparentemente ajeno al rugir de los motores, nacía una estrella del fútbol, Mesut Özil. Un niño que, sin saberlo, estaba destinado a dejar una marca indeleble en el deporte rey. A simple vista, dos figuras completamente distintas, separadas por la pasión por el deporte y por el implacable paso del tiempo. Uno, un maestro de la velocidad y la ingeniería. El otro, un prodigio del balón. Sin embargo, un escalofrío recorre la espina dorsal al observarlos con detenimiento. La similitud entre ambos es sorprendente. Sus rostros, separados por el tiempo y la muerte, comparten un parecido innegable. Es como si el destino hubiera decidido jugar una broma cósmica. Las cejas pobladas, la mirada penetrante, la forma de la nariz, la sonrisa enigmática. Cada detalle parece encajar perfectamente. Los rasgos faciales de ambos personajes se asemejan de una manera tan asombrosa que resulta imposible ignorar la conexión. Es como si el tiempo y el espacio se hubieran confabulado para crear un reflejo. ¿Pura casualidad? ¿Un capricho del destino? Estas preguntas resuenan en la mente de quienes observan esta extraña coincidencia. Las especulaciones no se hicieron esperar. La gente comenzó a buscar respuestas en lugares inesperados. Foros de internet ardían con teorías sobre la reencarnación. Algunos afirmaban que el alma de Enzo Ferrari había encontrado un nuevo hogar. ¿Acaso el alma del apasionado creador de autos de carrera había encontrado un nuevo vehículo en el cuerpo de un talentoso futbolista? La idea, aunque fantástica, no dejaba de ser intrigante.
La idea, por descabellada que parezca, ha cautivado la imaginación de miles de personas alrededor del mundo. La posibilidad de que la esencia de una persona pueda trascender la muerte y renacer en otro cuerpo es fascinante. ¿Es posible que la esencia de un ser humano pueda trascender las barreras de la muerte y encontrar un nuevo hogar en otro cuerpo? Esta pregunta ha sido objeto de debate durante siglos. La ciencia se muestra escéptica, por supuesto. Los científicos argumentan que no hay evidencia concreta que respalde tales afirmaciones. Hablan de pareidolia, de la tendencia del cerebro humano a encontrar patrones y significados donde no los hay. Es una explicación lógica, pero no satisface a todos. Pero, ¿acaso no es la ciencia la primera en admitir que aún desconocemos gran parte de los misterios del universo? Hay tantas cosas que aún no comprendemos. Mientras tanto, la duda persiste. La similitud entre Enzo Ferrari y Mesut Özil sigue siendo un enigma. La increíble similitud entre Enzo Ferrari y Mesut Özil sigue alimentando debates interminables. Cada nuevo descubrimiento añade una capa de misterio. Un simple juego del azar o una prueba irrefutable de que la muerte no es el final del camino. La respuesta sigue siendo esquiva. Cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones. La verdad, como siempre, está en el ojo del observador. Lo cierto es que este caso, al igual que muchos otros que exploraremos en este viaje a lo desconocido, nos recuerda que la realidad puede ser mucho más extraña, mucho más fascinante y mucho más aterradora que cualquier ficción. La búsqueda de respuestas continúa, y con ella, la fascinación por lo inexplicable. Ecos del pasado. Cuando el destino envía señales inquietantes. Adentrémonos ahora en otros casos que desafían nuestra comprensión del tiempo y la causalidad. Estos eventos nos llevan a cuestionar la naturaleza misma de nuestra existencia y el papel que jugamos en el vasto tapiz del universo. Historias que nos hacen preguntarnos si realmente somos dueños de nuestro destino o si somos simples marionetas en un juego cósmico. Es posible que fuerzas invisibles guíen nuestros pasos o que el destino esté escrito en las estrellas. Nuestra primera parada nos lleva a 1883, año en que el volcán Krakatoa, en Indonesia, despertó con furia apocalíptica. Este evento no solo cambió la geografía de la región, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. La explosión, una de las más violentas jamás registradas, sembró la muerte y la destrucción a su paso. Las cenizas cubrieron el cielo y el sonido de la erupción se escuchó a miles de kilómetros de distancia. Lo que hace aún más escalofriante este evento es un mensaje telegráfico enviado días antes de la erupción. Este mensaje, aunque breve, contenía una advertencia que muchos ignoraron. El mensaje, proveniente de una aldea cercana al volcán, advertía sobre un sonido ensordecedor proveniente de las entrañas de la tierra. Los aldeanos, con un sentido agudo de la naturaleza, sabían que algo terrible estaba por suceder. Krakatoa ruge como 1000 demonios, decía el mensaje, que fue recibido con escepticismo por las autoridades. A pesar de las advertencias, no se tomaron medidas preventivas. Días después, el volcán despertaba con furia, confirmando la terrible premonición. La devastación fue inmensa, y las vidas perdidas fueron innumerables. ¿Cómo pudieron los habitantes de la aldea predecir con tanta exactitud la tragedia? ¿Fue una simple coincidencia o tenían un conocimiento profundo de los signos de la naturaleza? ¿Acaso poseían un conocimiento ancestral sobre los designios de la naturaleza? Tal vez, a través de generaciones, habían aprendido a interpretar las señales que la Tierra les enviaba. Las coincidencias y premoniciones no se limitan a desastres naturales o tragedias marítimas. Adéntrense en el mundo de los números, donde las coincidencias numéricas en torno a eventos históricos como el asesinato de John F. Kennedy o los atentados del 11 de septiembre han generado todo tipo de teorías conspirativas. Estas coincidencias han llevado a muchos a creer en la existencia de patrones ocultos. Fechas, horas, números de vuelo, matrículas de autos. Todos estos elementos parecen alinearse de maneras inexplicables, creando un mosaico de coincidencias que desafía la lógica. Los números parecen alinearse de maneras inexplicables, creando patrones que algunos interpretan como mensajes ocultos o pistas sobre la verdadera naturaleza de estos eventos. ¿Es posible que los números contengan un código secreto que revele la verdad detrás de estos sucesos?
¿Son estas coincidencias numéricas simples casualidades o son la prueba de que existen fuerzas ocultas que manipulan los eventos a gran escala? La respuesta, quizás, se encuentra en la intersección de la ciencia, la historia y el misterio. La verdad continúa escondiéndose. Y así, amigos, llegamos al final de este recorrido por los laberintos de lo inexplicable. Un viaje que nos ha llevado a través de los rincones más oscuros y fascinantes de nuestra historia y nuestra imaginación. Como han podido comprobar, el mundo está repleto de misterios que desafían nuestra comprensión. Enigmas que han perdurado a lo largo de los siglos y que continúan intrigándonos. Coincidencias que nos hacen dudar de la solidez de la realidad. Eventos que parecen demasiado extraños para ser simples accidentes. Estos misterios nos recuerdan que aún desconocemos mucho más de lo que creemos saber, que el conocimiento humano es apenas una chispa en la vasta oscuridad del universo. ¿Serán estas coincidencias simples caprichos del destino, meros accidentes sin sentido, o la prueba de que existen fuerzas invisibles que juegan con los hilos de nuestras vidas, fuerzas que escapan a nuestra comprensión y control? La respuesta, como suele suceder en estos casos, se pierde en la bruma de lo desconocido, en el misterio que envuelve nuestra existencia. Los invito a mantener la mente abierta, a cuestionarlo todo, a explorar con curiosidad y escepticismo, a no dar nada por sentado, porque solo así podremos acercarnos a la verdad. Porque en un mundo donde la realidad supera constantemente a la ficción, donde lo inesperado se convierte en cotidiano, la única certeza es que la verdad, como siempre, está ahí afuera, esperando ser descubierta por aquellos valientes que se atrevan a buscarla.